Bueno, queridos patitos, vamos a hablar del sistema económico mundial y los efectos de la globalización. De la globalización incentivada por el discurso de que es en los años 80 y posteriores del siglo XX, con datos de interés, que es importante el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo, tasa de crecimiento, indicadores de desarrollo humano desglosado por sexos, esperanza de vida, alfabetización, matriculación, estimación del ingreso, porcentaje de población que vive en la pobreza con menos de 1 o 2 dólares diarios, con menos del 50% del ingreso medio, desigualdad del ingreso entre el 20% más rico y el más pobre, importancia del comercio en el PIB y porcentaje de las exportaciones de productos primarios y manufacturas, reparto del gasto público en educación, salud, gasto militar, servicio de la deuda como porcentaje del PIB y de las exportaciones. Evidentemente hay que valorar esos datos. La valoración se puede realizar situando al país en el entorno geográfico, comparando su situación con las de otras zonas del mundo en desarrollo o desarrollado, o estudiando la evolución en el tiempo del país. Evidentemente hay una relación entre globalización y evolución económica del país. Se trata de ver si el país está saliendo perjudicado o beneficiado en los procesos de globalización. Se entiende por globalización tanto el aumento de los flujos económicos como los cambios productivos o tecnológicos y las políticas impulsadas por los organismos internacionales, las reformas económicas. Había cierta referencia a comienzos del siglo XXI en el PNUD, indicadores del desarrollo humano, del informe de desarrollo humano, del UNDP.org, la OMC, la estadística del comercio internacional, WTO.org, y en Madison, en 2002, la economía mundial, una perspectiva milenaria, OCDE, editorial Mundi Prensa. De las referencias, evidentemente, pues actualmente se pueden seguir encontrando. Índice de desarrollo humano, esperanza de vida, tasa de alfabetización de adultos, PIB per cápita en PPA, índice de esperanza de vida, índice de PIB y valor del IDH. Ejemplo práctico, en el año 2000 se puede comparar, lo podéis comparar con el IDH en décadas posteriores hasta el momento actual. Esperanza de vida en Nicaragua 68,4 en el año 2000, tasa de alfabetización de adultos 66,5, PIB per cápita en dólares PPA 2.366, índice de esperanza de vida 0,72, índice de PIB 0,53. Eso daba un valor del IDH de 0,635. El DH medio tendríamos una vida en esperanza de vida de 67,1, 78,9 de tasa de alfabetización de adultos, un PIB per cápita de 4.141, un 0,70 en índice de esperanza de vida y índice del PIB 0,62. Y eso habría dado un valor del IDH de 0,691. Y en América Latina y el Caribe, la media en general sería la esperanza de vida 70 años en ese año 2000, tasa de alfabetización de adultos 88,3, PIB per cápita 7.234 dólares en PPA, índice de esperanza de vida 0,75 e índice del PIB 0,72. Con lo cual, el valor medio de América Latina y el Caribe sería un índice de IDH de 0,767. Por lo tanto, en Nicaragua, que en esa circunstancia de la tendencia, en 1975 tendría 0,565, en 1980 0,576, en 1985 0,584, en 1990 0,592 y en 1995 0,615 y en el año 2000 0,63. Todavía no habría alcanzado la convergencia con América Latina y el Caribe, que estaba en 0,767. Gasto público, pues el gasto en educación pública, porcentaje del PNB,
entre 1985 y 1987, Nicaragua tenía 5,4. Y de 1995 a 1997, 3,9. Porcentaje del gasto público total de 1985 a 1987, 12. Y de 1995 a 1997, 8,8. Gasto en educación pública por nivel. Preprimaria y primaria. De 1985 a 1987, 45,6. Y de 1995 a 1997, 68,6. En educación secundaria, de 1985 a 1987, 16,7. Y de 1995 a 1997, 13,9. Y en terciaria, pues ciertamente tendríamos los restos, dando una situación en donde de 1985 a 1987 tendríamos 23,2. Evidentemente es importante la tecnología, por lo menos antes en los índices estadísticos se incluía en líneas telefónicas por 1000 habitantes. Por ejemplo, en 1990 había 13 en Nicaragua y en 2031. En África subsahariana había 11 en el año 1990 y 15 en el año 2000. Asia Meridional, 7 frente a los 33 en el año 2000. América Latina y el Caribe en general, 62 por 1000 en el año 1990 y 2000 tenía 147. Teléfonos celulares, pues en principio en Nicaragua, África subsahariana, Asia Meridional y América Latina y el Caribe en 1990 no había. Pero en el 2000 en Nicaragua 18, en África subsahariana 19, en Asia Meridional 4 y en América Latina y el Caribe 121. Algo que ciertamente damos, por supuesto, en el año 2023, PCs conectados a Internet. En el año 1990 en Nicaragua eran 0,0 y en el año 2000 eran 0,3. En África subsahariana 0,1 frente a 0,4. Asia Meridional 0 en 1990 y 0 en el año 2000. América Latina y el Caribe 0,1, 3,9 en general. Patentes otorgadas a residentes 1998, 0 en todos los casos. Nicaragua, África subsahariana, África Meridional, la América Latina y el Caribe. Gasto en I+D, 0 en Nicaragua, 0 en África subsahariana, 0 en Asia Meridional, 0,6 en el conjunto de América Latina y el Caribe. Científicos e ingenieros en I+D. En Nicaragua había 203 en 1989, 0 en África subsahariana, 158 en Asia Meridional y 287 en el marco general de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, desempeño económico en millardos de dólar, 2,4, que en PPA, en millardos de dólar, eran 12. PIB per cápita, PPA, 2.366. Tasa de crecimiento anual PIB per cápita entre 1975 y el año 2000, menos 3,5. Y del 1990 al 2000, 0,6. Mayor valor durante 1975 al 2000, 5.284. Y año de mayor valor, 1977. El año del mayor valor. Cambio medio anual del IPC entre 1990 y el año 2000, 35,1%. Desigualdad de ingreso o consumo, año de encuesta. Participación en el ingreso, pues ciertamente en Nicaragua, en 1998, el 10% más pobre tenía el 0,7% de participación en el ingreso. El 20% más pobre tenía el 2,3%. El 20% más rico tenía el 63,6% y el 10% más rico el 48,8%. Índice de desigualdad. El 10% más rico frente al 10% más pobre, 70,7% en 1998 en Nicaragua. Y el 20% más rico frente al 20% más pobre, 27,9%. Coeficiente de Gini, 60,3. Estructura de comercio. Nicaragua, importación de bienes, servicios. Porcentaje de PIB. En Nicaragua, 46% de PIB en 1990, 81% en el año 2000. Luego tendremos comparativa respecto a los países menos adelantados, Estados Árabes, América Latina y el Caribe, países en desarrollo, y Europa Central y Oriental. Que importación de bienes y servicios, el 46% de Nicaragua, que pasa al año 2000,
en 81. En países menos adelantados será del 23 luego al 31. En Estados Árabes del 39 al 29. América Latina y el Caribe de 12 al 18. Países en desarrollo subirá del 26 al 32. Y en Europa Central y Oriental y Comunidad de Estados Independientes del 25 al 41. Exportaciones de bienes y servicios. Nicaragua subirá del 25 al 40. En países menos adelantados de 14 a 22. Estados Árabes mantendrá de 40 a 40. América Latina y el Caribe de 14 a 17. Países en desarrollo de 26 a 34. Europa Central y Oriental de 25 a 49. Exportaciones de productos primarios. Porcentaje de exportaciones. Nicaragua mantiene en el año 1990 al 2000 92%. El 92% de las exportaciones de productos son primarios. Países menos adelantados, no hay datos, pero Estados Árabes también 81%, América Latina y el Caribe del 66 baja al 51, países en desarrollo 38 al 28, en Europa Central y Oriental y CEI no es representativo el material estadístico de 1990, pero el 42% en el año 2000. Exportaciones de productos manufacturados en Nicaragua 8 y 8 en las dos cifras, 20-19 en Estados Árabes, 34 al 48 en el conjunto América Latina y el Caribe. En países en desarrollo sube del 60 al 71, nos pasa lo mismo que antes en Europa Central y Oriental respecto a ser un 52% en el año 2000. Exportación, porcentaje de productos altamente tecnológicos para exportación. En Nicaragua del 0 al 5, Estados Árabes del 0 al 2, América Latina y el Caribe del 6 al 16, países en desarrollo del 0 al 23, y en Europa Central y Oriental en el año 2011. Índice de desarrollo relativo al género. Clasificación, pues Noruega es un lugar importante, pero estamos con Nicaragua. Y como estamos con Nicaragua, la clasificación de Nicaragua es el año 2000, un 97, con valor 0,629. Esperanza de vida al nacer. Mujeres, 71,1. Hombres, 66,4. Tasa de alfabetización de adultos. Mujeres, 66,8. Hombres, 66,3. Tasa combinada de matriculación, primera, segunda, tercera. Mujeres, 65. Hombres, 61. Dólares PPA, estimación de ingreso por trabajo remunerado. Mujeres, 1.431. Hombres, 3.310. Clasificación según IDH menos clasificación IDG. 2. Superior al IDH. Índice de proporción de género. IPG. Clasificación valor. Mujeres en escaños. Porcentaje. Nicaragua 20,7. Honduras 5,5. Guatemala 8,8. Bolivia 10,2. Namibia 20,4. Guyana 20%. Prioridades del gasto público. Gasto en educación, porcentaje del PNB, 1987, 1985, 1987. Tenemos que Nicaragua un 5,4 para bajar a 1995, 1997, 3,9. Honduras del 4,8 al 3,6. Guatemala 1,9 a 1,7. Que estamos hablando de los países números 118, 116 y 120 en la clasificación. Gasto público en salud en 1990, 7. Y en el año 2000, 8,5 en Nicaragua. Honduras, del 3,2 al 3,9. En Guatemala, del 1,8 al 2,1. Gasto militar, en porcentaje. En Nicaragua, desciende de 2,1 en 1990 al año 2000. En Honduras en el año 2000 es de 0,6 y en Guatemala baja del 1,5 al 0,8. Total del servicio de la deuda. En 1990 en Nicaragua 1,6 y en el año 2000 12,5. En Honduras baja del 12,8 al 9,7. Guatemala del 2,8 desciende al 2,3. Refugiados y armas, desplazados internos. Refugiados, personas por país de origen, en miles, pues en el año 2000, 5.000 personas en Nicaragua.
Transferencia de armas convencionales, importación en millones. En 1991, $1 millón. Total de las Fuerzas Armadas, miles en el año 2016. Índice respecto a 1985, donde la base es 100, 25. Corriente de ayuda. Nicaragua, total de servicio de la deuda, porcentaje del PIB, 1,6. Año 2000, 12,5. Porcentaje de exportación de bienes y servicios, 1990, 3,9. 2023%. En el conjunto de América Latina y el Caribe, el total de servicio de la deuda en el año 1990 será del 4% y en el año 2000 del 9,2%. Porcentaje de exportaciones y bienes de servicio en el conjunto de América Latina y el Caribe, 23,5 en el año 1990 a pasar a 38,7 y en Nicaragua del 3,9 al 23%. Y ciertamente aquí tendríamos un elemento importante como es el de pobreza humana y de ingreso en países de desarrollo, donde ciertamente tendríamos una clasificación bien interesante respecto a índice de pobreza, probabilidad de nacer al no sobrevivir hasta los 40 años de edad, tasa de analfabetismo adulto, población sin acceso a fuentes de aguas mejoradas, niños menores de 5 años con peso insuficiente, población bajo el límite de pobreza de ingresos, bajo $1 al día, $2 al día, límite de la pobreza nacional y clasificación según el IPH, menos la clasificación según la pobreza de ingreso. Y tendríamos en clasificación, pues ciertamente, el orden, pues Túnez, Irán, Jordania, en los 97, 98, 99, 100. Bajo desarrollo humano, aquí estaría Pakistán, Sudán, Bután, Togo, Nepal, República de Laos, Yemen, Bangladesh, Haití, Madagascar. En el final de la lista nos encontraríamos con países como Etiopía, Burkina Faso, Mozambique, Burundi, Níger. La clasificación según el IPH1 de los 88 países en desarrollo sería Uruguay, Costa Rica, Chile, Cuba, Singapur, Trinidad y Tobago, Jordania, Panamá, Venezuela, Colombia, México, Líbano, Paraguay, Belice, Mauricio, Guyana, Brasil, Turquía, Perú, Jamaica, Tailandia. Y a partir de ahí, pues ciertamente habría 88 países hasta llegar a Gambia, Guinea-Bissau, Chad, Etiopía y Níger. Es una clasificación que aquí se puede ver, se puede visualizar, por lo menos en una parte relativa, y que lo podéis encontrar porque es el informe sobre desarrollo humano del año 2002. Seguramente tendrá su contraparte 20 años después y las podéis encontrar igualmente de manera ordenada. Esto viene a ser una especie de introducción al sistema económico mundial con los países menos desarrollados, como por ejemplo Nicaragua, como se podría haber hecho y lo podéis hacer algo parecido en el año 2022-2023 respecto a Cuba, Panamá, Bolivia, Uruguay o Costa Rica. Y sin más, queridos patitos, mañana continuamos con Sistema Económico Mundial. Entraremos a fondo. Eskerrik asko, agur berbat, beti jipen.